La trazabilidad es una cadena que se expresa, se termina reflejando en la incertidumbre. Pero la incertidumbre con el respaldo de patrones, digamos, patrones superiores, o sea, de mayor precisión y exactitud. Entonces, ustedes van a tener un límite. En este caso particular van a tener un límite que es el límite de no tengo un equipamiento que tenga certificación. Pero también pueden llegar ustedes a decir, la trazabilidad desarrollada fue la comparación o la medición de un nivel sonoro conociendo la sensibilidad de un altavoz y estimulándolo con una señal de amplitud RMS conocida. Entonces, es el equivalente a una trazabilidad hogareña. Me explico, una trazabilidad formal es, se lo llevó al INTI o se lo llevó a un laboratorio, el laboratorio tiene sus patrones, o sea que tiene su certificado de incertidumbre. Entonces te devuelve a vos un certificado en donde consta cuáles son sus patrones y te devuelve la incertidumbre. Esa es una trazabilidad expresada, en términos de incertidumbre, expresado en términos numéricos, como debe ser. Vos no vas a poder hacer eso. ¿Eso está claro? ¿Estamos bien? Bien, entonces, ustedes van a poder hacer una trazabilidad sui generis, o sea, la que pueden. Pero tiene que tener un asidero, o sea, no puede ser, y miré el cielo y me dijeron que esto era el valor de 94 dBCPL. No, tiene que ser algo medianamente pensado, medianamente formal, comprobable, repetible, reproducible mínimamente. Eso es muy importante. Repetible es... Pero con respecto al cálculo de incertidumbre, ¿sí tenemos que hacer una especie de cálculo o simplemente queda adaptado con la trazabilidad? Eso es lo que no me queda claro. No vas a poder hacer la incertidumbre vos. Vos no la vas a poder hacer. Okay. Pero sí, cuando trabajes con un instrumental, o sea, cuando estemos ya fuera de esta pandemia y cuarentena y lleves el instrumental al laboratorio, el laboratorio sí va a poder hacer repetidas mediciones, va a conocer su propia incertidumbre, va a hacer la incertidumbre combinada y te va a entregar un certificado con la incertidumbre combinada expandida. ¿Me seguiste? Claro. Sí. Vos no lo vas a poder hacer. En tu casa no lo vas a poder hacer. Buenísimo. O sea, buenísimo no, pero bueno saber. Gracias. No, pero está bueno, está muy buena la pregunta. Aparte, el ejercicio de tratar de cuantificar de alguna manera, ojo, porque si vos decís, hice 10 veces la misma medición, y mi incertidumbre me da en tanto, bueno, poné la incertidumbre, pero está perfecto. Pero sabe que después la incertidumbre te la tiene que dar el laboratorio cuando entregues tu instrumental. ¿Se entiende? Nada quita que vos en tu casa hagas repetidas mediciones de lo mismo y puedas encontrar tu propia incertidumbre. El asunto es el patrón. El patrón es cuestionable. Es la sensibilidad de un altavoz. Eso es cuestionable. Pero en este caso, lo importante no es tener certidumbre. Lo importante es que ustedes incorporen el concepto de trazabilidad. Eso es lo más importante. Porque después nadie te para, o sea, no tengas que medir lo que tengas que medir, lo vas a medir hasta con 2 piedritas y un fósforo. Bueno, yo los invito a que trabajen en eso que les propusimos ahí en el foro. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo mido? ¿Qué es lo que me da? No sé si estoy calibrado, pero voy a hacerlo, a ver qué me da. Por ahí tenés un vecino al lado, uno de los chicos que es vecino y... Che, ¿a vos cuánto te dio? Tanto. Y a mí me dio tanto. Y vivimos a 3 cuadras de diferencia. ¿Por qué me da tan diferente? Y alguno de los dos tiene que estar mal. Bueno, esto es lo que debería fomentar. Y debería también fomentar una pequeña base de datos de en qué condiciones estamos.
¿Alguien me sigue? ¿Alguien me escucha? Sí. Sí. Ahora no te escuchamos. A ver, Ciro. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Uno puede grabar los eventos de interés. En mi caso tengo el Behringer, el SM8000. Uno puede grabar los eventos de interés y guardarse esos audios hasta el momento que pueda conseguir un calibrador, digamos, y de alguna manera relacionar esa... Sí. ¿Se puede? Sí, pero tenés que registrar también la ganancia o nunca más mover la ganancia que tenés en la placa. Claro. Y está bueno. Aparte, estarías ingresando el registro de Soundscapes. Porque el Soundscape ahora es totalmente diferente del Soundscape pre-SARS-CoV-2. Y eso es muy interesante. Está bueno eso. Bueno, ¿algo más para comentar? ¿Quieren contar algo? ¿Cómo van avanzando? AD4. Que tenemos que medir señal ambiental y señal de equipamiento rotativo. Estábamos pensando en el tiempo en el cual, o sea, el lapso de tiempo en el cual nosotros vamos a hacer esas mediciones. Nosotros pensábamos hacer varias mediciones y hacer un promedio y tal, pero el asunto era cuánto tiempo medimos, cuánto tiempo dura cada una de esas mediciones. No sé si por ahí hay alguna punta que tengamos que seguir o algo por el estilo, buscando en alguna norma particular o algo por el estilo, porque... ¿En cuál de los dos ruidos? Y bueno, para el ruido del sistema rotativo hay una norma que es la 2259 y no la encontré. No sé si la tenés por ahí. No. No, seguro que no. Pasame el número, ¿cuál es? ¿2259? 2259, sí. ¿Pero de quién? IRAM. Ok. Que, o sea, habla de medición justamente de máquinas eléctricas rotativas. ¿Sí? Bien. Pero es para límites de ruido, pero por lo menos eso quizás nos diga cómo se mide, o sea, cuál sería el método de medición. Bueno, no habría demasiada diferencia con el espíritu de la 4062, de la 1540, con las normas de ruido urbano, que es alcanzar un tiempo en el cual el ruido sea estable, sea estacionario. Sí. Entonces, en algo que es muy, digamos, movedizo o inestable, como el ruido de tránsito o de ruido urbano, son 5 minutos. En lo que es una de estas máquinas pasan el periodo, el instante de encendido, y lo superan muy rápidamente, lo superan en 3-4 segundos en general. Claro. Si es una máquina grande, bueno, tardará 1 minuto, 2. Si es una máquina monstruosa como una turbina de una represa, bueno, ahí tardará un poco más, pero básicamente te deberías empezar a poder determinar si estás en el transitorio de encendido o transitorio de apagado, o estás... Porque tienen diferentes regímenes. Claro. ¿Sí? Y en ese caso, por ejemplo, que sea una turbina o algo que tarde un buen rato en llegar a una situación estacionaria, ¿se mide desde el principio o se mide a partir de que decís, bueno, ya está, ahora ya está andando full
mido a partir de ahora, que es el momento que más ruido va a generar. Quizás, Y depende lo que vos quieras, depende de lo que quieras estudiar. Por eso yo les puse 2 ejemplos. Claro. 2 ejemplos de la misma bomba, pero con 2 regímenes diferentes. Uno es al principio, inmediatamente de encendido, y la otra es ya funcionando con carga. Son bombas de agua. O sea, la bomba, perdón, es una misma bomba de agua, que al principio estaba empezando a darse. Y el segundo, bomba 2, es la misma bomba, pero ya cebada y ya con agua en todo su trayecto de circulación. Entonces, lo interesante para reflexionar frente a esos 2 estímulos es, mirá, las máquinas funcionan o generan ruidos diferentes en función de qué régimen esté la máquina. Eso es muy importante. Entonces, ¿vos qué querés estudiar de la máquina rotativa? Inmediatamente cuando vos la encendés, a la hora de que esté funcionando, porque a la hora y media ya calentó. O sea, hay cosas que rozan y eso toma temperatura. Sí, exacto, es por banda, si es global. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ale, un par de cosas. Bueno, vamos rápidamente a... Sí. Antes, primero se está empezando a trabar por lo menos a mí, así que vamos a desactivar las cámaras con Santi. Y después lo otro es que los chicos están preguntando esto que te comentábamos sobre HML, si podés comentarles de manera rápido más o menos lo que nos comentabas a nosotros. Algunos estuvieron buscando y más o menos están orientados, pero para que les quede como cerrado a todos eso. Bien, el HML muchas veces, a ver, cuando te llaman a medir, cuando tenés que medir algún tipo o hacer alguna pericia de ruido, no vas a hacer una pericia de ruido o medir ruido o en una industria o en una ciudad o en algún vecino o en alguna localidad. No vas porque te gusta y no tenés nada que hacer y te dedicaste a medir, sino que lo que vas a hacer vas a atender alguna denuncia. Estas denuncias muchas veces son provocadas por por vibraciones. Entonces es conveniente medir dBA y dBc. Hay muchos que no tienen dBc, entonces medís dBz. Va a dar casi lo mismo. Entonces haces dBc menos dBA o dBz menos dBA. Y esa va a ser el contenido de energía en bajas frecuencias que tiene lo que vos estás registrando. ¿Me seguís? Entonces, cuando ese valor, que se llama HML, es menor de 15 dB, digamos que no debería haber una causa de vibraciones o de ruido en muy baja frecuencia. Pero cuando ese valor supera 18 dB, cuando supera 20, y ya casi que podés decir que ahí vas a tener un problema de vibraciones, entonces tenés que sí o sí ir a medir vibraciones. Porque seguramente el problema está ahí abajo. La gente dice, ruido, me da ruido, pero la gente no detecta si es ruido o es vibraciones. No lo sabe. ¿Ok? Es una práctica de diagnóstico. Llaman para ir a medir, vos vas a hacer esto por vía aérea, estas mediciones, Sí. como para tener a priori un diagnóstico de si tenés que ir con equipamiento de medición de vibraciones después a determinar, a estudiar más profundamente la causa del ruido. Exactamente. Eso ¿Y es. cómo presentamos en este caso? O sea, vos haces la diferencia global, tenés que hacer la diferencia por bandas, ¿cómo es? No, por bandas no lo podés hacer, porque justamente es todo el espectro. O sea que son los valores, en nuestro caso, que nosotros podemos acceder, creo que DBC puede medir la aplicación, pero en nuestro caso sería agarrar el global de DBZ y restárselo al revés, el global de DBA y restárselo al global de DBZ. No, al revés, porque en el dBA tenés atenuación en bajas frecuencias. Vas a tener menos siempre en el dBA. Claro, DBZ menos DBA. Exacto, o dBc menos dBA. Claro, perfecto, entonces. Muchas Y gracias. siempre es el global y el nivel sonoro continuo equivalente, porque vos no Claro. sabés la variabilidad de la señal. Perfecto, muchas gracias. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos claros?
Se durmieron. Ciro es el único despierto. A ver. Bueno, lo que nos toca ahora es medir el coeficiente de absorción. Esto es una presentación bien cortita. Vamos a pasar más que rápidamente lo que es medición en tubo de Kundt. No es algo que vamos a estar haciendo, no es una medición que digan las normas. Vamos a hacer algo súper aplicable. Lo que es aplicable es la 354. Les estoy haciendo un resumen, spoileando la película. La ISO 354 nos dice cómo medir un material en cámara reverberante. Es muy simple. O sea, bueno, de todos modos hay que hacerlo. O sea, es relativamente simple cuando uno la lee, pero cuando uno la empieza a aplicar, y la cosa ya no es tan simple. Sirve para prácticamente todos los productos que vayamos a medir, todas las placas, todos los revestimientos, para absolutamente todo. Conclusión. Empecemos por el principio. Ya vimos error, precisión, exactitud. Los absorbentes, los podemos dividir en tres, prácticamente. Paneles absorbentes que tienen un coeficiente de absorción alto en bajas y medias frecuencias, o bajas frecuencias. Vamos a tener los resonadores de Helmholtz, que van a tener este tipo de descripción de su coeficiente de absorción. Y vamos a tener los absorbentes porosos o fibrosos, como las lanas de vidrio, porosos como las espumas de poliuretano, que van a dar o presentar este tipo de comportamientos en coeficientes de absorción. Tenemos esta norma, la 10.534-1 y -2, que son las normativas para medir coeficiente de absorción en tubos de Kundt, ¿sí? O tubo de impedancias. Acá tenemos el altavoz, acá vamos a colocar la muestra. Lo que vamos a tener es una incidencia normal de la energía acústica sobre los materiales. Casualmente es totalmente de lo que necesita la cámara reverberante. La cámara reverberante necesita incidencia aleatoria. Tenemos acá las ecuaciones que nos dan el coeficiente de reflexión y el coeficiente de reflexión. Para obtener el coeficiente de reflexión vamos a aplicar estas ecuaciones. Esta es la relación de onda estacionaria. No vamos a aplicar prácticamente este tipo de medición en campo. Algunas aplicaciones para esto son medir la absorción de road surface, o sea, de asfaltos. Acá se colocan los asfaltos. Los asfaltos son absorbentes para atenuar el ruido de rodadura. Absorben muy poco, pero bueno, se trata de utilizar algo bien absorbente para atenuar ese ruido de rodadura. El tubo de impedancias tiene errores. Los errores son básicamente por un tamaño de muestra nominal, o que uno hace mal el corte y es de tamaño inmediatamente menor o poquitísimo menor. Y el otro es una muestra sobredimensionada. Se utiliza para los asfaltos también un tubo portátil. Acá tenemos los dos micrófonos, acá tenemos el altavoz, y directamente se hace in situ. Pero las mediciones que vamos a aplicar nosotros, o ustedes, son las mediciones en cámara reverberante. En cámara reverberante las tenemos cámaras reverberantes a gran escala, o sea, las de tamaño real, o a escala más pequeña. La norma que vamos a aplicar es la 354.
Hay una norma norteamericana que es la ASTM C423. Sepan que esa se aplica nada más que en Estados Unidos y Canadá. Punto. ASTM es American Society for Testing and Materials. Nosotros en la ISO vamos a estar necesitando un volumen mayor a 150 metros cúbicos. Digamos que lo ideal es mayor a 180 y ahora se está aplicando 200 metros cúbicos. Pero con tener 180 alcanza. 150 también, eso, pero menos de 150 ya no. A ver, ustedes van a medir en lo que puedan y en lo que tengan, ¿sí? Y van a poner en el informe que no han cumplido con el volumen necesario. Esto te va a traer alguna limitación. Ustedes van a tener que descubrir cuál es la limitación. Estos paneles que ven acá son paneles supuestamente difusores. Yo les diría, para ser un poquito más precisos, facilitadores de la isotropía. Entonces, acá tenemos cámara reverberante. Estos son difusores que también presentan absorción, todos los difusores. Dodecaedro colgado en esta escalera. Y bueno, en vez de tener este tipo de difusores que son placas curvadas, en esta cámara tienen esta esfera de poliestireno. Y este es un Earthworks, mi Earthworks, igual al que hay en la universidad. No, el de la universidad es hasta 50K, el mío es hasta 30. Entonces, esta es una de las preguntas para reflexionar y para que ustedes puedan incluir en sus informes. ¿Cómo mediría la baja densidad modal que presente cualquier recinto? En particular, en este caso, una cámara reverberante. Entonces, la ISO 354 nos va a hablar de la forma de la cámara reverberante. Ustedes la van a tener que leer. Esta es la invitación al trabajo. Aparece una dimensión que es la diagonal. B es el volumen del recinto. Y habla en particular de la difusión del campo sonoro. Entonces, que el decaimiento del campo sonoro dentro del recinto debe ser suficientemente difuso. Así le dicen, sufficiently diffuse. Para obtener valores de difusión satisfactorios, cualquiera sea la forma del recinto, por lo general se requieren utilizar difusores estacionarios, suspendidos o vanos rotatorios. Entonces, acá hay ejemplos. Difusores fijos, ¿sí? Vanos rotatorios, ¿sí? O micrófonos también que rotan. ¿Sí? ¿Ustedes tienen la presentación? Cuéntenme. ¿Tienen la presentación? ¿Aló, aló? Cuéntenme. Bueno, descárguenla, la presentación en PowerPoint, en PPTX. Ahí tienen un video para que lo vean. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ustedes mirarán el video. En el video lo que van a encontrar es vanos rotatorios. Estos son los vanos rotatorios. Dentro de los vanos rotatorios están los altavoces. Este es el vano rotatorio que va a girar. Ahí tienen el vano rotatorio. Y lo que van a ver acá es el método que utilizan en la cámara, que es el de decaimiento. O sea, apagan el ruido y ven cómo decae. Y de ahí toman el decay. Ahí está, ahí se apagó. ¿Ok? Esto es lo que quiero que ustedes vean. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no utilizan la respuesta al impulso? Bueno, porque en la normativa originalmente no estaba la respuesta al impulso. Estaba desconectar el estímulo y ver el decay.
registrar el decay por banda. Entonces, muchísimos laboratorios se equiparon de esa manera y trabajan de esa manera, y punto. Perdón, Alejandro, y o sea, para medir un absorbente, ¿lo miden por diferencia, conociendo ya cómo trabaja la sala? Exactamente. Es un descriptor, es un parámetro diferencial. O sea, primero medís la sala sin material y después con material. Conceptualmente es eso, exactamente. Pero cuando empezás a tener los primeros resultados, te empezás a dar cuenta de las limitaciones que tiene tu método en tu casa. Esto va a ser muy rico que ustedes lo pongan, pero que lo pongan con números, no que lo pongan debido a que tengo equipamiento limitado, hay muchos errores. Ya está, así no sirve, eso no es nada. O sea, lo que buscamos acá es que reflexionen realmente todas las cosas que pueden justificar con números, ¿sí? Que puedan documentar justificando con números. Entonces, ahora, la muestra de absorbente que hay que poner en un lugar así tiene que ser bastante grande para que la diferencia sea notoria. Sí, señor. En estos lugares estás trabajando entre 10 y 12 metros cuadrados. La diferencia, cuando vos trabajás con respuestas al impulso, hay diferencias siempre. Pero hay una diferencia. A ver, este es otro concepto muy bueno que es, ¿qué estoy midiendo? ¿La muestra o el material? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy midiendo superficies pequeñas, la relación de los bordes de ese material es importante respecto de la superficie. O sea, las dimensiones de los bordes es importante respecto de la superficie cubierta. Cuando la superficie es muy grande, ya la cantidad de bordes comienza a ser despreciable frente a la superficie que vos estás colocando. Entonces, cuando vos estás midiendo una superficie pequeña, estás midiendo la absorción de una muestra. Superficie pequeña, estamos hablando de, digamos, hasta 5 o 6 metros cuadrados. De ahí para abajo estás midiendo muestras. De ahí, digamos, después de 10 metros para arriba, estás midiendo el material. ¿Se entiende? O sea, que si vos en una sala colocás pedacitos separados, pero pedacitos pequeños, de 2, 4, 6 metros cuadrados, separados 50 centímetros y separados 30 centímetros, y lo comparás con llenar toda la pared con el mismo material, va a absorber más el anterior, el primero, que el segundo. Pero eso lo tienen que comprobar ustedes. ¿Ok? ¿Alguien me oye? Bien. Entonces, hay forma de presentar una cámara reverberante, que esto lo van a tener que hacer ustedes. O sea, ustedes van a tener que poner el lugar, el espacio del laboratorio, tiene estas características, ¿sí? Y la van a poder describir, metros cuadrados, el volumen, el tiempo de reverberación en cada banda, ¿sí? Y para qué lo están usando, para qué lo van a usar, qué características tiene, es mayoritariamente liso, a tanto de alto, ancho y largo, revestido por tal producto o tales materiales, ¿sí? Perdón. Bien, bueno, va a haber un trabajo práctico. Prácticamente esto lo van a tener que... Esto es aproximadamente algo que pueden hacer en el examen. Yo los invito a que lo lean. Denme 5 minutos y ya vuelvo a estar con ustedes. ¿Puede ser? ¿Sí o no? Perfecto. Péguenle una lectura. Ya vengo. Bien, hasta acá más o menos se entiende, más o menos va, es bastante dentro de todo sencillo. En otro momento nosotros cuando íbamos a la universidad hacíamos una pequeña práctica en
en el freezer que tenemos ahí en la salita que está ahí en el subsuelo y hacíamos una medición muy básica de absorción. Dentro de todo, lo que nosotros creemos es que con las cosas que tienen en sus casas, hablando con Ale, con Santi, van a poder hacer alguna medición de absorción tranqui, sin tanto problema, ¿sí? Así que no se preocupen mucho por eso. Respecto de la sala, bueno, como comentaba Ale, lo ideal es que sea un volumen alto, pero la realidad es que ni siquiera en la universidad contamos con algo así que terminamos usando lo que tenemos a mano, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá o alguna otra cuestión que quiera preguntar del TPE? De los TPEs. Bueno, nada, ¿cómo vienen? Las dudas que más o menos fueron mandando, vieron que tratamos de ir contestándolas. Las que no sabemos, las buscamos, les preguntamos a Ale como recién. Vieron que lo de trazabilidad, más que nada, ahora lo van a poder hacer conceptualmente. Y la incertidumbre, lo que comentábamos con Santi, es que por ahí pueden llegar a hacer algún cálculo, pero bueno, no van a poder calcular ni ahí la incertidumbre combinada, eso seguro. Hola, ¿se escucha? Sí. Tengo una consulta, Diego. Sí, dale. Nosotros estábamos encarando el tema de la trazabilidad. ¿Te acordás que hablamos con que íbamos a hablar con Kuru para que nos haga una medición y poder comparar? Sí. En este caso, lo nuestro es una mera comparación entre la medición que nos da, o sea, el resultado que nos da el celular y la medición que nos pasó Curuchet, o no. Sí, porque es una trazabilidad por comparación, justamente la que están haciendo. Como Ale en un momento creo que comentó, lo dijo así medio al pasar, pero sí, en ese caso lo que vas a poder hacer es simplemente comparar y decir, bueno, qué tan alejado estás como para que tu resultado sea válido o no, y considerando que el entorno, o sea, lo que puedes comentar es que el entorno acústico es muy similar, si están cerca, viviendo y demás. Si no es que uno vive en una avenida y otro en una calle, que por eso tiene como más diferencia. Si está en un entorno acústico similar y alguien midió con un instrumento de mayor precisión, puedes argumentar que, bueno, te sumás a esa medición o ves que en tu app del sonómetro del celular te indica, no sé, 5 dB menos, pero sabes que con un equipamiento de mejor calidad y calibrado y demás, como tiene Santi, debería dar 5 de más o debería estar entre esos valores, ¿sí? Entonces, simplemente va a ser trazabilidad por comparación en ese caso. Bien, y una pregunta más te hago. La medición intentamos hacerla más o menos en el mismo horario que la había hecho Curuchet y la cuestión es que ayer a la noche cuando Sol en su casa se puso a medir, nos comentábamos entre nosotros, bueno, no sé, ahora arrancó a ladrar un perro, ahora hay gente poniendo música o lo que sea. ¿Tiene sentido repetir la medición en varios días y después promediar todos esos resultados o es preferible quedarse con una medición y hacer la comparación directamente con eso? Siempre ante la duda que en cualquier caso de cualquier situación que les toque medir, siempre les va a convenir hacer más mediciones, siempre, eso seguro. Ahora, si están comparando la medición en horario nocturno, para mí sería quizás un poco más interesante, no sé, ahora que volvió Ale por ahí puede comentar algo, comparar en horario diurno, quizás, que en nocturno. Pero sí, la única opción posible es esa. Ahora, si tenés eventos como que ladró un perro, pasó algo, ahí otros cuatrimestres nosotros hacíamos una tablita y veíamos qué quería considerar cada uno. O sea, qué te parece a vos o qué le parece al resto si considerarían dentro del nivel que están viendo un evento
temporal, o sea, de duración muy corta o algo casi impulsivo, o no, si se quedan con ese valor, si lo consideran un outlier, ¿qué harían con eso ustedes? Ok, está bien. Es una La pregunta. medición es joya, solo en horario nocturno, así que no hay problema, van a tener que usar eso. Y ahí es como les digo, o sea, pueden considerar un outlier, lo consideran en el total, cómo les va a afectar la medición, qué valores pueden llegar a tomar, si la media, la mediana, qué les va a servir más en esos casos. No sé, por ahí alguno de ustedes quiere comentar algo, qué haría en ese caso, porque probablemente les haya pasado a varios también eso. Yo lo preguntaba por esto de pensar en, bueno, justamente cómo se pueden dar, si yo quiero medir ruido de fondo, está bien que esos ruidos de gente poniendo música y perros que ladran son parte del ruido de fondo, para suavizar esos defectos, decir, bueno, hago promedio de 2 o 3 mediciones y sé que me estoy sacando de encima ese problema, pero lo pregunté para saber qué vale la pena hacer, si vale la pena hacerlo o no. Ok. Creo que casi que es una pregunta, no sé, Ale, si vos coincidís o no, que no que tienen que responderse ellos, pero como que piensen ellos o reflexionen qué les convendría hacer o qué quieren hacer, qué les parece que es más válido. O sea, tomar un outlier, usar una mediana, que saben que la mediana le da un poco menos de peso a los outliers. ¿Qué hacemos con esos casos? ¿O qué haría el resto? Por ahí estaría bueno si alguno quiere intervenir y comentar a ver qué haría o por qué. Sí, ahí está hablando Ciro en el chat y Genial, no, está tiene bien. sentido. Pero bueno, era eso. Gracias. Bien, bien. De nada. Bueno, ustedes también tienen que poder definir que, claro, como dice Diego, ¿qué es lo que quiero medir? Si yo quiero medir la identidad del ruido que hay en un lugar, y por ahí están haciendo funcionar una sierra eléctrica que nunca funciona. Entonces, bueno, eso no forma parte de, eso sí es un outlier. Qué sé yo, pasaron 3 perros y se pelearon entre sí. Bueno, y eso es algo muy eventual, eso lo tengo que quitar. Por eso, ustedes tienen que analizar, no es solamente, o sea, medir no es poner un instrumento. Ese es el mensaje. Claro, no se querían callar. O sea, ustedes tienen, no es tiro el instrumento, le pongo run y ya está. Es uno poner también algo de intelecto en esto. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, el señor cantando, no sé si canta todos los días. Perdón, Alejandro, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? Con nuestro grupo, lo que tomamos como criterio fue medir el nivel de presión sonora que teníamos de una máquina. Cuando lo medimos, a nosotros nos especificaba la máquina que era 88 dBA, nos dio la medición 77 para corroborar si lo que teníamos era un problema de compresión del teléfono por un control automático de ganancia. Medimos otra máquina que daba 99 dBA y nos siguió dando 77. Charlando con Diego nos comentó que una cosa que podríamos hacer para confirmar que realmente el problema que tenemos es una compresión del audio es conseguir alguna máquina similar que tenga los mismos niveles o un espectro similar que se haya medido y en nuestro caso tratar de volver a medir y ver si realmente volvemos a tener este mismo inconveniente. La pregunta sería, ¿sería válido eso como para trazar, no sé si una trazabilidad, pero como comentar que el problema que tenemos en ese caso fue que lo que hubo fue una compresión de audio debido a el teléfono mismo? ¿Tenés ahí algún indicio? Ya tenés un indicio de que tenés un control automático de ganancia. Ya estás teniendo ese indicio. Sí, podés utilizar otra máquina que haya sido medida, sí, y reconfirmarlo. Ahora es cómo salís de eso.
Claro, porque el problema nuestro es, si bien las máquinas están medidas por norma y nosotros intentamos utilizar la norma, el primer problema que tenemos es el instrumental. No utilizamos el instrumental que recomienda la norma. Por lo tanto, lo que nos planteó Diego y que es muy, muy cierto es, quizás esos 77 sean reales, lo cual sería raro, ¿no? Pues no creo que especifiquen un nivel superior y la máquina emita menos. Claro, yo lo que les comentaba era que primero que prueben con otra app, porque muchas veces incluso hay controles que limitan directamente desde las apps de Android. Si con 2 o 3 apps distintas o más les da siempre lo mismo, es el dispositivo, es el hardware. Eso ya de entrada. O es el hardware o es Android, que tampoco sabemos eso. Probablemente también sea Android y vos lo puedas bypassear en alguna parte de Developer Options o en algún lugar, pero hay que medio buscar eso. Y después, lo que les comentaba es que muchas veces pasa que el fabricante les dice que la máquina hace 88, no sé, dBA, tiene un nivel de 88 dBA, pero en alguno de los modos de funcionamiento, quizás no en todos, quizás está medido de una manera que ustedes no lo están midiendo, porque quizás está medido en laboratorio, a ustedes les da distinto, porque lo están midiendo obviamente en una condición de instalación hogareña o en un lugar que no es el óptimo. Tampoco aclara si es con carga o sin carga. Bueno, por eso. Entonces, muchas veces va a diferir. Ahora, lo que yo más me inclino es que probablemente tengan un control de ganancia en el dispositivo o en Android o en la aplicación. Y ahí la idea sería que vayan viendo a ver cómo se lo pueden tratar de sacar de encima, o si hay alguna opción dentro de la app o dentro del celular o con quizás otro celular. Sé que por ahí es medio complicado, pues creo que Eugenio me había comentado que, bueno, no sé si en el mismo caso, me parece que sí. Sí. Que por ahí quien tiene el celular o quien tiene el dispositivo no tiene la máquina, entonces puede ser medio caótico eso. Pero quien tenga el dispositivo para grabar, probar con alguna otra app distinta, o averiguar cuál está usando el resto, incluso preguntar en el foro, pueden poder ver, che, ¿quién está usando esta app? ¿Quién está usando esta otra? ¿A alguno le aparece alguna limitación de ganancia o no? Como averiguar por ahí entre ustedes, que eso por ahí está bueno. Incluso yo les comentaba que otros cuatrimestres hicimos también el trabajo, así que pueden hablar con los chicos de otros cuatrimestres, a ver que les tiren un consejito, una ayuda, porque está bueno y fomenta que ustedes puedan interactuar con gente que ya hizo la materia y les pueden comentar algunas cosas que pueden estar bien, otras no tanto, pero tienen por ahí otra perspectiva respecto de qué aplicación usar quizás. Perfecto. Excelente. Y te hago la última, que es con respecto al tema de las bajas frecuencias, porque nuestro grupo estuvo analizando posibles fuentes de errores que puede tener el teléfono, las cuales se nos complica bastante cuantificar, como puede ser la respuesta en frecuencia del micrófono, la distorsión del el piso de ruido que puede llegar a tener eléctrico el micrófono, que va a definir un nivel de presión sonora mínimo que va a poder medir, el tamaño físico, quizás ese sería el más simple, ¿no? El tamaño físico del micrófono, del teléfono, que puede afectar en la difracción en alta frecuencia. Ahora no se me viene en mente alguna otra, el patrón polar mismo del micrófono. Más que nada, si bien todos esos factores los tenemos en cuenta y el cual no los podemos cuantificar, nos puede llegar a dar una idea de que en baja frecuencia probablemente no tengamos registro debido a todo esto. Si los ponemos en el informe, pero simplemente queda como que lo dijimos, tenemos presente que ocurren estas cosas, pero no las podemos cuantificar. Pero La duda está... Yo creo que sí lo podés cuantificar. Con el HML, el primero, ahí vas a saber algo, seguro. Okay. Segundo, vas a poder reproducir baja frecuencia o reproducir un ruido rosa en algún altavoz que conozcas. Eso lo vas a poder hacer. Vas a poder calcular y decir, a ver, yo puedo calcular un espectro, porque seguramente tenés un smart, seguramente tenés un micrófono, y podés ver, a ver, con este espectro, si yo le calculo el dBA, o sea, las atenuaciones a este espectro, ¿qué diferencia en decibeles me debería dar entre uno y otro, independiente del valor absoluto? Y tratás de corroborarlo eso con el sonómetro en el teléfono. Son maneras medianamente objetivas que no van a estar muy lejos de la realidad de comprobar el funcionamiento de tu teléfono.
Ok, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a seguir, que ya no falta tanto. No sé qué hora es, 10:42 y 11:10 ya deberíamos estar afuera. Bueno, les cuento esta norma, la 354, es importante en términos de que alguna vez, más de una, seguramente a los que les guste la acústica arquitectónica les va a tocar hacer algún trabajo en el cual van a tener que, en algún lugar donde no tienen cámara reverberante y van a tener que medir la absorción de algo. Entonces, van a tener que aplicar esta norma, ¿sí? Van a tener que ver la calidad de la cámara reverberante que van a usar, que va a ser un aula, va a ser un baño, va a ser un garage, va a ser... O sea, a mí me tocó varias veces en varios diseños, que yo estaba en diferentes países en Latinoamérica, y tuve que utilizar como cámaras reverberantes diferentes recintos. Y tuve que medir lo que el cliente había comprado, porque me dijo, y yo compré esto. ¿Y cuánto mide? Y no tengo ni idea, y el distribuidor tampoco. Hay que medirlo. Entonces, a partir de medirlo con lo que había, pude hacer los modelos de acústica geométrica y a partir de ahí continuar con el diseño acústico. Así que esto se aplica. Entonces, los conceptos de repetibilidad y reproducibilidad ya los tienen que empezar a manejar. Repetibilidad es la variación en mediciones realizadas por una única persona o instrumento sobre un mismo dispositivo bajo prueba, bajo las mismas condiciones. O sea, ustedes tienen un setup y miden hoy, miden dentro de 2 horas, miden mañana, miden pasado. O sea, todo igual, en el mismo lugar, con el mismo equipo. Todas las mismas condiciones. ¿Me siguieron? Ahora, reproducibilidad es que otra persona y o en otro laboratorio y o con otro equipamiento, ¿sí? O sea, con otras condiciones, puede alcanzarse, y en otro momento obviamente, puede alcanzarse los mismos resultados, ¿sí? Y eso es debido a que ustedes pudieron documentar. Entonces, si ustedes documentan bien lo que hicieron, eso es más reproducible, y aparte si hicieron bien el trabajo, obviamente, es más reproducible que algo que está mal documentado. Es fundamental para un ingeniero entender lo que es la repetibilidad y documentar para reproducibilidad. Aparte de entenderlo, obviamente. O sea, nuestro trabajo se va a centrar en documentar tan bien que voy a facilitar la reproducibilidad de lo que estoy haciendo. Entonces, esto es lo mismo. Yo los invito a que lo lean. Conceptualmente es lo mismo. Entonces, la 354, la repetibilidad de los tiempos de reverberación medidos, o sea, en diferentes puntos del interior de la cámara, ustedes van a medir diferentes tiempos de reverberación. Y van a tener que medir el RT20, ¿ok? No el RT30 ni el RT60, el RT20. Entonces, les va a dar la ISO, mediante esa fórmula, que está en la norma, el desvío estándar del tiempo de reverberación T20, ¿ok? Les va a decir, este es el máximo que se tolera para que pueda ser repetible la aplicación del trabajo que cada uno está llevando a cabo. La ASTM C423 no la vamos a utilizar, pero ustedes saben que está acá, ¿ok? En la diapo 19. Conceptualmente es lo mismo. Es exactamente igual en el concepto, en el espíritu. Y las ecuaciones para la 354 están acá, en la 20, ¿ok? No van a aplicar 4 MB, ¿sí? Porque esto se utiliza para cámaras reverberantes muy grandes, donde se toma en cuenta la absorción del aire, absorción acústica del aire. Lo que van a estar midiendo es el Random Incidence Absorption Coefficient, ¿sí? O sea, es el de incidencia aleatoria,
es el sabíneo, que se llama también, coeficiente sabíneo o de Sabin. Los valores de 4M, para que ustedes tengan, y no los tengan que andar buscando, si alguna vez miden en alguna cámara reverberante muy grande, para 500.000, 2.000 y 4.000 Hz. Y las diferencias entre la ASTM 423 y la 354 de ISO. La ASTM te pide un volumen, por ejemplo, acá están algunas diferencias marcadas entre las dos. Nosotros vamos a seguir esta, ¿ok? Entonces ustedes van a tener que decir en dónde no se está cumpliendo. Acá están las diferencias entre ISO y ASTM. Fundamentalmente son estas, ¿sí? Todas las normas tienen diferentes requerimientos de áreas, todas las normas tienen diferentes requerimientos de perímetros y dan diferentes coeficientes de absorción. Entonces, vamos a encontrar que diferentes laboratorios con la misma muestra van a dar diferentes resultados. ¿Y por qué está dando diferentes resultados? Fíjense que el spread es muy importante. Entonces es muy distinto decir que en esta frecuencia tiene este coeficiente de absorción o que en esta frecuencia tiene ese. Está bien, yo sé que es mayor a 1. Sí, acá hay efectos de borde, evidentemente, que no han sido quitados, o lo que se está midiendo es más la muestra que el material. Entonces, económicamente es muy distinto decir que tengo un material que absorbe 0,5 a decir que absorbe 0,58. Si las superficies son grandes y la diferencia en plata es mucha. Uno de los motivos por este tipo de spread se está encontrando que es la falta de isotropía del campo, que eso es algo que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Que es lo que se trata de lograr con esas superficies curvas que cuelgan. Acá tenemos dos tipos diferentes de difusores, o de isotropeadores, difusores. El asunto es que esto lleva a confusión, que lo vamos a tratar más adelante. Acá tenemos los paneles curvados y acá tenemos difusores directamente colocados sobre las paredes. Y abajo tenemos la muestra. Estos son cámaras a escala. Acá tenemos entonces un esquema de lo que son los difusores contra la pared y los difusores colgados, que detrás se genera algo que nadie sabe qué pasa, porque nadie pone un micrófono ahí. Ale, perdón, te hizo Ciro una pregunta por el chat. Perdón, Ciro, ahí voy. La muestra o el material. Cuando vos tenés una superficie pequeña, el tamaño, la superficie de los bordes, ¿sí?, es comparable con la superficie que vos tenés cubierta en el piso, ¿sí? Porque ningún material mide 0 de altura. Todos los materiales tienen un espesor. ¿Me seguís? Entonces, suponete que tenga 2 pulgadas de espesor. Si tiene medio metro cuadrado de superficie y la superficie expuesta en los bordes, ¿sí?, en los bordes laterales de ese cuadradito, cuando lo sumás, y es comparable con la superficie arriba que vos ves desde la foto de arriba. En esos casos, vos estás midiendo la muestra, no estás midiendo el material. Ahora, cuando el tamaño es muy grande, la superficie sumada de todos los bordes es mucho más chica que la superficie que vos ves desde arriba. En ese caso estás midiendo el material, no la muestra. ¿Se entiende? Entonces, si vos vas a usar pedacitos de algo en una sala, tenés que medir pedacitos, o sea, muestras. Si vos vas a usar pedazotes, tenés que medir material, no muestras. Entonces, acá tenemos
un error que presenta la ecuación de Sabine, que si el alfa tiende a 1, ¿sí?, el RT60 no tiende a 0. Esto es súper interesante. O sea, todas las ecuaciones presentan errores. La de Eyring, por ejemplo, acá sí, si el alfa tiende a 1, RT60 tiende a 0. El asunto es que la definición del coeficiente de absorción es por Sabine y no por Eyring, porque se aplica la ecuación de Sabine, por norma, ¿sí? Entonces, acá tenemos el coeficiente de Sabine, ¿cómo lo vas a obtener? ¿Sí? Este es un descriptor estadístico, es calculado a partir de la resistencia de flujo, el de Eyring, o de la impedancia acústica con incidencia normal. O sea, tenés el de Sabine, que es incidencia aleatoria, y el de Eyring, que es con incidencia normal. Eso lo tenés que saber. Vos vas a estar calculando el de Sabine. Porque se supone que en una sala, en un recinto, y no vas a tener una incidencia normal de la energía acústica sobre el material. Vas a tener una incidencia tendiendo a aleatoria, ¿sí? Entonces, vas a poder de alguna manera saltar de uno a otro si es que quisieses encontrar los diferentes valores de los coeficientes de absorción por Sabine o por Eyring. Hay una relación entre ellos. Y acá tenés una de el Sabine y el Millington set, otra ecuación. Esta es la relación. Vas a usar el de Sabine. Prácticamente no vas a usar los otros. Pero tenés que saber que las ecuaciones presentan incidencias diferentes sobre el material absorbente. Y acá tenés una relación entre incidencia normal y incidencia aleatoria. ¿Qué sucede si el alfa es mayor a 1? Si el alfa es mayor a 1, aparece un efecto de borde, que esta es la diferencia, ¿sí?, entre muestra y material. Entonces, la absorción del footprint, o sea, de lo que vos estás colocando cuando es muestra, muchas veces es mayor a 1. Y porque vos estás considerando como superficie solamente lo que ves arriba, desde arriba. No estás considerando como superficie absorbente lo que tenés en los laterales expuesto también al campo sonoro. Que de alguna manera, si sabés que existe, los deberías tapar, y los tendrías que tapar con un material reflejante. ¿Sí? Para eso le haces unos zócalos a la muestra. Entonces, no hay un estudio de esto más formal que esto que estoy mostrando. ¿Sí? Está acá, está en este paper, que yo los invito a que lo lean. ¿Sí? Está publicado. Hay 3 modelos para encontrar el beta, este valor, ¿sí? Que es este valor. Entonces, hay un valor experimental, hay otro valor experimental que dan muy diferentes, y hay un valor teórico, que es el rojo. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es el alfa de Sabine, ¿sí? El alfa que estamos midiendo es este, que va a ser el de Sabine más el provocado por el perímetro. Entonces, vamos a necesitar el beta. El beta lo vamos a poder sacar solamente de estas curvas en forma gráfica. No hay información al respecto. O sea, esto es un excelente tema de tesis, por ejemplo. Excelente. Poder traer luz sobre esto. ¿Alguien me está escuchando? Oigo mucho silencio. Genial. No es complejo, lo que estamos viendo no es complejo, esto es muy simple. Nada más que hay que aplicarlo. El ejercicio de nuestra profesión implica aplicar esto. El concepto es fácil. Entonces, van a tener que encontrar esto, ¿sí? Para lo cual van a tener que encontrar esto para cada banda de frecuencias, ¿sí? Esto va a ser lo que están midiendo. Cuando ustedes vean que la muestra es muy grande,
este término es chiquitísimo. Cuando ustedes vean que la muestra es chica, van a notar que este término comienza a ser más importante. Acá hay un trabajo que yo los invito a que lo lean, ¿sí? Está un poquitito acá mostrado, y con esto estamos prácticamente terminando. Es un trabajo en el cual lo que hicieron fue variar la superficie de diferentes materiales. 2, 4, 6, 12, 14 metros cuadrados, ¿sí? Lo interesante es ver cómo varía el coeficiente de absorción en función del tamaño de la muestra. Esto es lo muy interesante. Acá están los espesores, no son relevantes. La densidad tampoco es relevante. El material, solo para saber el nombre. Pero lo interesante es ver cómo varía en función de la superficie. Entonces acá tenemos la muestra. Y acá tenemos el coeficiente de absorción. Fíjense como cuando la muestra es más pequeña, el coeficiente de absorción sube. Entonces yo los invito a que relacionen, comiencen a asociar los conceptos de tamaño de la muestra, absorción de material, efecto de borde, incidencia de los bordes en términos del tamaño de lo que uno pretende medir. En este caso estoy mostrando solamente el carpet, acá el FOAM, fíjense el FOAM para pequeñas dimensiones, y fíjense que a medida que va subiendo la superficie, ya el coeficiente de absorción comienza a mantenerse constante. ¿Sí? Y esto lo que está sucediendo es que dejamos de medir muestra para comenzar a medir material. Sponge, nuevamente. ¿Sí? Entonces, estas son las conclusiones que saca este muchacho. Más conclusiones. Pero lo importante es lo otro que les hice notar. Entonces, estas son las conclusiones. Estas son las conclusiones del trabajo que les acabo de mostrar. Y esta es una conclusión conceptual. ¿Por qué el coeficiente de absorción es mayor a 1? La medición del coeficiente de absorción en laboratorio está basada en efecto de una muestra del material insertado dentro de un campo difuso. No sabemos si es difuso. Se presupone difuso. Dentro de una cámara reverberante. La matemática utilizada en este análisis presume que el sonido se propaga con idéntica probabilidad en todas las direcciones. Presupone. Presume. Esto es más o menos exacto a lo largo de todo el recinto. Bueno, ahora se descubrió, hace menos de un año, que no siempre es así. En las salas no es, y en las cámaras reverberantes no siempre es así. Excepto sobre la muestra. Para una muestra muy absorbente, la energía sonora se propaga dentro de la misma y muy poca es reflejada. La discontinuidad del campo ondulatorio en los bordes de la muestra crea un efecto de difracción que deforma el campo sonoro, haciendo parecer el tamaño de la muestra tanto como el de una longitud de cuarto de onda en cada dirección. Esto incrementa el coeficiente de absorción a tal punto que generalmente excede el límite teórico de 1. ¿Significa que los datos son inválidos? No, para nada. Los coeficientes de absorción reportados son aquellos correspondientes a una muestra de cierta superficie en un campo difuso, o presupuestamente difuso. Aplicar estos valores a superficies continuas sobreestimará su funcionamiento real. Esto es lo más importante de todo. Aplicar estos valores a superficies continuas sobreestimará su funcionamiento real. Continuas. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Perfecto. Es simple, no es complejo, es simple. Entonces, ustedes ya tienen el trabajo práctico. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Cuando estábamos viendo lo del beta y el efecto de borde y demás, ¿eso a mí me importa si yo estoy midiendo simplemente, o sea, si estoy midiendo el material? Pero si yo estoy midiendo una muestra, porque por ejemplo hago paneles acústicos y quiero ver cómo responde mi panel que inventé de 1 metro por 1 metro, no le tengo que poner difusor en el borde, no le tengo que hacer un zócalo, porque yo voy a vender ese producto así como está,
y viene con efecto de borde y todo, o sea, lo van a colgar en la pared, por ejemplo, así como está. ¿Y si le ponen zócalo, qué haces? Suponiendo que no le van a poner zócalo, o sea, si van a No, comprar no, 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 no. En el medio va a haber un arquitecto o un constructor y va a decir, qué feo que queda ese borde ahí. Ponele un zócalo. sí, o lo vas a vender a un pibe que lo va a poner en su pieza, Uno pegado al lado del otro. o no, o simplemente colgado en la pared. A lo que yo voy es que existen las opciones. ¿Se entiende? Yo te estoy dando no, pero por ahí lo pongo 5, uno pegado al lado del otro. Y te hago un material de una superficie de 10 metros cuadrados como si fuera material y no muestra. Y eso ya absorbe menos. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Desde mi punto de vista, y esta es mi reflexión, va por mí, que lo conveniente es poder ofrecer al cliente todas las posibilidades existentes. Entonces vos le decís, lo colocás así, te absorbe esto, lo colocás así, te absorbe tanto, lo colocás asó y te absorbe tanto. Perfecto. ¿Estamos? Ujú. No, Damas y caballeros, sí. ¿por qué a la hora de medir no estás teniendo en cuenta? O sea, por ejemplo, imagínate que yo quiero medir un panel que es de 25 centímetros por 25 centímetros por 1 centímetro de espesor. Sí, ¿Por qué no lo hago de 26 centímetros por 26 centímetros? ¿Por qué no supongo esa como la superficie? lo ¿Porque podés hacer. la norma no me lo dice? Exacto, la norma no te lo dice. Claro. Tendría cierto grado de validez, habría que estudiar las diferencias, digamos, Sí, porque le estás tendrías que teniendo en sacar, cuenta esa superficie. sí, le tendrías que sacar 4 centímetros cuadrados. Claro, Sí, no está mal, no está mal. Pero la norma no dice eso. claro, A ver, insisto, lo interesante de todo esto es reflexionar de los fenómenos que están sucediendo. Entonces, en función de entender eso, bueno, mediré lo que sea necesario para el mercado, mediré lo necesario para yo especificar de la mejor manera posible el producto que pretendo vender. O mediré de la mejor manera posible de cómo yo voy a utilizar ese material en este diseño para el que me contrataron. claro. ¿Estamos? Estamos. Así que, bueno, ¿qué es lo que sigue en la presentación? En la presentación sigue, solo para que lo sepan, acá hemos terminado la clase, o por lo menos conversar y charlar acerca de este tema. Lo que sigue es un método que es de la medición del coeficiente de absorción in situ. O sea, el producto ya está colocado. Tengo que conocer cuál es el coeficiente de absorción y no lo puedo descolocar, o sea, descolgar y meterlo en una cámara reverberante. ¿Qué hago? Hay un método, no es tremendamente preciso, pero existe. El método, digamos que esquemáticamente lo que hace es esto, ¿sí? Conozco la atenuación en el aire y después irradio un producto y conozco la atenuación del producto. Le quito la atenuación en el aire y tengo solamente la atenuación en el producto. ¿Se entiende cómo es? Entonces, se puede utilizar, sí, este es el altavoz, el micrófono, la superficie bajo prueba. Hay diferentes métodos, sí. ¿Lo van a usar? Sí que no. Casi que no. Pero lo importante es que saben que existe y saben que está documentado, por lo menos, en esta presentación en caso de que lo quieran leer. ¿Ok? Esta presentación ya la tienen. Vean el video, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Y bueno, sigamos con las dudas. O sea, no te digo ahora, pero estemos por chat, estemos en el foro. Nosotros vamos a presentar temas para reflexionar, para que ustedes puedan hacerse más preguntas y puedan sacar más y mejores conclusiones. ¿Ok? ¿Estamos? A ver, adelante, Ciro.
La manera de confeccionar los histogramas y los cálculos, etcétera, etcétera, ¿el método que usamos lo elegimos nosotros o hay que hacerlo necesariamente con MATLAB, por ejemplo, o con Excel? Eso No, hacelo como vos quieras. Listo. Hacelo como vos quieras. Pero tenés que entender lo que está sucediendo. ¿sí? Listo. Y tenés que Perfecto. poder describir qué es lo que está sucediendo en términos globales, en términos por bandas. Es muy interesante que ustedes puedan, aunque sea para practicar, los files de las bombas que yo les pasé, por bandas, que puedan estudiar la curtosis en las diferentes bandas. Perfecto. Pum, ahí va otro tema para reflexionar. Y van a encontrar, a ver, ¿qué está pasando en la curtosis? ¿Por qué me da baja curtosis en estas bandas y en alguna o algunas, y en algún momento puede que la curtosis me dé alta? Para lo cual ustedes tienen que describir lo que perciben en el sonido, ¿se entiende? Hay que escucharlo si no lo escuchás. O sea, no es tirar un instrumental, meter ecuaciones y se resuelve solo. Hay un ser humano que tiene que poner un sentido común. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, que tengan linda semana y estemos en contacto permanente. Dale. Les mando un abrazo.